¿Alguna vez has sentido que lo que tienes es tan poco que no haría diferencia compartirlo? ¿Alguna vez has visto una necesidad tan grande que pensaste, ¿qué puedo hacer yo con tan poco? Porque hay momentos donde la necesidad a tu alrededor es abrumadora, donde el problema es tan masivo que tu contribución parece ridícula, donde tienes tan poco que te preguntas si vale la pena siquiera ofrecer, y te quedas callado. Guardas lo poco que tienes, pensando que no es suficiente para importar. Si alguna vez has sentido que no tienes suficiente para hacer diferencia, si alguna vez has guardado lo poco que tienes por miedo a que no sea suficiente, si alguna vez has subestimado el poder de tu generosidad, esta historia es para ti. Porque hoy quiero contarte sobre un niño. 5 panes, 2 peces. Y lo que pasó cuando decidió dar lo poco que tenía. Antes de continuar con esta historia que puede cambiar tu perspectiva sobre lo que significa dar, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana, compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast. Mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar. Porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. El niño se llamaba Samuel. Tenía 9 años y vivía en un pueblo pequeño cerca del mar de Galilea. Era de familia humilde. Su padre era pescador. Su madre vendía pan que horneaba en casa. No tenían mucho, pero tenían suficiente. Suficiente para comer. Suficiente para vivir. Suficiente para estar agradecidos. Ese día, Samuel había escuchado que un maestro, algunos lo llamaban profeta, algunos lo llamaban sanador, estaría enseñando cerca del lago. Y Samuel había escuchado las historias cómo este maestro sanaba a los enfermos, cómo sus palabras eran diferentes a las de otros maestros, cómo cuando hablaba algo en tu corazón despertaba. Y Samuel quería ir, quería ver, quería escuchar, quería estar cerca de este maestro llamado Jesús. Su madre le preparó comida para el día: 5 panes pequeños de cebada, los más baratos, los que comía la gente pobre, y 2 pescados pequeños, secos, salados, nada especial, pero suficiente para mantener a un niño de 9 años alimentado durante el día. «Ten cuidado», le dijo su madre, «y no pierdas la comida. Es todo lo que tenemos para hoy». Samuel asintió. Guardó los panes y los peces en una bolsa pequeña y corrió hacia donde la multitud se estaba reuniendo. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. Cuando Samuel llegó, ya había mucha gente, cientos, tal vez miles, todos reunidos en una ladera verde que descendía hacia el lago. Y en el centro, hablando con voz que de alguna forma se escuchaba clara incluso a distancia, estaba él, Jesús, el Maestro. Samuel se abrió paso entre la multitud. Encontró un lugar donde podía ver y escuchó. Y las palabras de Jesús eran diferentes. No hablaba como los escribas y fariseos que Samuel había escuchado en la sinagoga. Ellos hablaban con autoridad de conocimiento. Pero Jesús hablaba con autoridad de verdad, como si conociera algo que otros no conocían, como si viviera en dimensión diferente de realidad. Hablaba sobre el reino de Dios, sobre amor, sobre perdón, sobre cómo los últimos serán primeros, sobre cómo Dios cuida de los que confían en Él, sobre cómo no solo de pan vive el hombre. Y Samuel escuchó, por horas, olvidando el tiempo, olvidando el calor, olvidando todo excepto las palabras que llenaban algo en su alma que ni siquiera sabía que estaba vacío. Y la multitud creció. Más y más personas llegaban, atraídas por este maestro, por la esperanza que ofrecía, por el amor que emanaba, por los milagros que realizaba, y las horas pasaron, y el sol empezó a descender. Y Samuel se dio cuenta, había estado aquí todo el día, y la multitud también. Miles de personas y estaban lejos de pueblos, lejos de comida, y probablemente la mayoría no había traído nada para comer. Samuel vio a Jesús hablando con sus discípulos, vio preocupación en los rostros de los discípulos, vio cómo miraban a la multitud.
¿Cómo calculaban, cómo se daban cuenta del problema? Toda esta gente, sin comida, alejados de casa, con hambre. Y Samuel escuchó fragmentos de la conversación. Un discípulo, Felipe parecía llamarse, decía: no tenemos suficiente dinero para comprar pan para todos. Incluso si tuviéramos, no hay dónde comprarlo aquí. Otro discípulo, Andrés, miraba alrededor como buscando solución donde no la había. Y Samuel sintió algo en su pecho. Miró su bolsa, los 5 panes, los 2 peces, su comida, la única comida que tenía, lo único que su madre le había dado, lo poco que tenía para el día, y miró a la multitud. Miles de personas, probablemente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, fácilmente 10,000 personas o más. Y Samuel hizo un cálculo rápido en su mente de niño. 5 panes, 10,000 personas. Si dividiera cada pan en 1,000 pedazos, cada persona recibiría una migaja. Menos que una migaja. Nada. Su comida no haría diferencia. No era suficiente. Ni cerca. Sería ridículo ofrecer lo que tenía. La gente se reiría, dirían: ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Con 5 panes y 2 peces para 10,000 personas? Sería humillante ofrecer algo tan claramente insuficiente. Lo inteligente, pensó Samuel, era quedarse callado. Comer su comida calladamente. Nadie sabía que la tenía. Nadie esperaba que un niño de 9 años resolviera este problema. Podía simplemente comer, saciar su propia hambre y dejar que los adultos, los que sí tenían recursos, encontraran solución. Algo que ningún adulto podría haberle explicado. Algo que solo la experiencia puede enseñar. Pero mientras Samuel pensaba esto, mientras racionalizaba quedarse callado, algo más sucedió en su corazón. Recordó las palabras que Jesús había dicho ese día. Sobre dar, sobre amar, sobre cómo Dios cuida de los que confían, sobre cómo los pequeños actos importan en el reino de Dios. Y Samuel miró a su alrededor. Vio madres con niños pequeños. Vio ancianos que habían caminado distancias largas. Vio personas débiles, hambrientas, necesitadas. Y pensó: tal vez mis 5 panes no alimentarán a todos. Tal vez ni siquiera alimentarán a 10 personas. Pero alimentarán a alguien, a 1, a 2, a 5, a alguien que lo necesita más que yo. Y Samuel tomó una decisión que cambiaría todo. No porque él supiera que cambiaría todo, sino porque decidió que era lo correcto hacer. Incluso si parecía insignificante. Incluso si nadie lo notaba. Incluso si no hacía diferencia visible, decidió dar. Se acercó a Andrés, el discípulo que estaba buscando comida entre la multitud. Y con voz pequeña, tímida, dijo: Señor, yo tengo algo. Andrés lo miró. Vio al niño, pequeño, insignificante entre la multitud. Y con algo que podría haber sido condescendencia o simplemente curiosidad, preguntó: ¿qué tienes, niño? Samuel abrió su bolsa. Mostró los 5 panes, los 2 peces. Y con voz que temblaba un poco, dijo: es todo lo que tengo. Sé que no es suficiente para todos, pero tal vez alguien lo necesita más que yo. Si en este momento estás entendiendo que tu poco puede ser suficiente cuando lo pones en las manos correctas, dale like a este video. Andrés miró los panes, los peces, y Samuel vio algo pasar por el rostro del discípulo. Algo entre ternura y tristeza, porque aquí estaba un niño dispuesto a dar todo lo que tenía, mientras miles de adultos guardaban lo que traían. Un niño ofreciendo lo imposiblemente insuficiente con corazón completamente generoso. Andrés tomó los panes y peces y llevó al niño con Jesús. «Maestro», dijo Andrés, y Samuel escuchó algo en su voz, algo entre esperanza y duda. «Hay un niño aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos?» Era pregunta retórica. Obviamente no era nada. Obviamente era insuficiente. Obviamente no resolvía el problema. Pero Jesús miró los panes. Miró los peces. Y luego miró a Samuel. Y sus ojos... Samuel nunca olvidaría esos ojos, llenos de amor, de orgullo, de algo que Samuel no tenía palabras para describir, pero que sintió profundamente. Jesús sonrió y dijo algo que Samuel tampoco olvidaría jamás. «Gracias, hijo, por dar lo que tienes, por confiar, por no dejar que lo poco que tienes te impida dar».
Y entonces Jesús hizo algo inesperado. Dijo a sus discípulos: hagan que la gente se siente en grupos. Los discípulos, confundidos pero obedientes, organizaron a la multitud. Grupos de 50, grupos de 100, organizados en la ladera verde. Y Jesús tomó los 5 panes, tomó los 2 peces, levantó los ojos al cielo, y dio gracias, bendijo la comida que Samuel había dado, y empezó a partir pan, pescado, y pasarlo a los discípulos, para que distribuyeran. Y algo extraordinario pasó. Algo que Samuel vio con sus propios ojos, pero que su mente de 9 años apenas podía procesar. El pan no se terminaba. Los peces no se acababan. Jesús seguía partiendo. Y partiendo. Y partiendo. Y había más. Siempre más. Los discípulos distribuían, grupos de 50 recibían, comían y pedían más. Y había más. Grupos de 100 recibían, comían hasta saciarse. Y todavía había. Y Samuel observaba con boca abierta, con corazón acelerado, con lágrimas corriendo por su rostro sin saber exactamente por qué lloraba. Sus 5 panes, esos panes baratos de cebada que apenas eran suficientes para él, estaban alimentando a miles. Sus 2 pescados pequeños, secos, salados, insignificantes, estaban llenando estómagos de multitudes. No porque él era especial, no porque su comida era especial, sino porque la había dado. Había puesto lo poco que tenía en las manos del Maestro y el Maestro lo había multiplicado. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. Todos comieron. Todos quedaron satisfechos. No solo un bocado, no solo suficiente para calmar el hambre, sino llenos, completamente satisfechos. Y cuando terminaron, cuando todos habían comido, Jesús dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró, que nada se desperdicie. Y recogieron 12 canastas llenas, 12, de lo que había sobrado, de 5 panes y 2 peces. Samuel miraba las canastas y no podía comprender completamente lo que había presenciado. Pero sabía algo. Sabía que había sido parte de algo milagroso. Sabía que su pequeña ofrenda había sido usada de formas que nunca imaginó. Sabía que dar lo poco que tenía había desatado algo sobrenatural. Más tarde, cuando la multitud empezaba a dispersarse, cuando el sol se ponía y la gente regresaba a sus hogares hablando emocionada sobre el milagro que habían presenciado, Jesús buscó a Samuel. Lo encontró sentado solo, todavía procesando lo que había visto. Jesús se sentó a su lado, en silencio por un momento. Luego dijo: Samuel. El niño se sorprendió. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Sabes por qué pude hacer lo que hice hoy?, preguntó Jesús. Samuel negó con la cabeza. Porque tú diste, dijo Jesús. Podrías haber guardado tu comida. Podrías haberte quedado callado. Podrías haber pensado que lo que tenías era demasiado poco para importar. Pero no lo hiciste. Diste lo que tenías. Y permitiste que yo hiciera con ello algo que tú no podías hacer solo. Jesús puso su mano en el hombro de Samuel. Recuerda esto siempre. No necesitas tener mucho para hacer diferencia. Solo necesitas estar dispuesto a dar lo que tienes, tu poco, en las manos correctas, con la bendición correcta. Es más que suficiente. Hoy, continuó Jesús, miles comieron. No porque tenías mucho, sino porque diste lo poco que tenías. El milagro no empezó conmigo. Empezó contigo, con tu decisión de dar. Samuel lloró. No de tristeza, sino de algo más profundo. De comprensión que su alma de niño captaba incluso si su mente no podía articularlo completamente. Maestro, dijo Samuel, tenía miedo. Pensé que no era suficiente. Pensé que se reirían de mí. Jesús asintió. Lo sé. Dar siempre requiere valor, especialmente cuando sientes que lo que tienes es tan poco. Pero la generosidad verdadera no se mide por cuánto das. Se mide por cuánto te cuesta dar. Y tú diste todo lo que tenías. Muchos adultos hoy, dijo Jesús, tenían más que tú, pero guardaron lo que tenían. Pensaron que no era suficiente. Pensaron que alguien más con más recursos se encargaría. Pero tú, un niño con casi nada, decidiste dar. Y esa decisión cambió todo. Samuel preguntó algo que había estado pensando. ¿Qué habría pasado si no hubiera dado? ¿Habrías hecho otro milagro? Jesús sonrió.
Una sonrisa que tenía tanto enseñanza como ternura. Tal vez, Dios puede hacer milagros de muchas formas, pero habrías perdido algo precioso, la oportunidad de ser parte del milagro, de saber que tu generosidad importó, de aprender que tu poco es suficiente cuando lo pones en mis manos. Recuerda, dijo Jesús, los milagros a menudo esperan generosidad, esperan que alguien dé el primer paso, que alguien ofrezca lo poco que tiene, que alguien confíe que Dios puede multiplicar lo que parece insuficiente. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué panes y peces tienes en tu bolsa? Tal vez no es comida, tal vez es tiempo, un poco de tiempo que podrías dar. Pero piensas, ¿qué diferencia haría una hora de mi tiempo frente a todas las necesidades del mundo? O tal vez es dinero. Tienes un poco, no mucho, y ves necesidades masivas. Y piensas, mis $20, mis $100, no resolverán el problema de la pobreza. ¿Para qué dar si no es suficiente? O tal vez es talento. Sabes hacer algo, pero hay otros que lo hacen mejor. Y piensas, ¿qué puedo ofrecer yo que realmente importe? O tal vez es energía. Tienes un poco, pero estás cansado y los problemas son enormes. Y piensas, necesito guardar mi energía para mí. No puedo dar de un tanque vacío. Y te quedas callado. Guardas lo poco que tienes porque parece insuficiente, porque parece que no haría diferencia, porque esperas tener más antes de dar. Pero hoy necesitas escuchar esto. Tu poco es suficiente. No para resolver todo, no para cambiar todo, pero para algo, para alguien. Y cuando lo pones en las manos correctas, en las manos de Dios, puede ser multiplicado de formas que nunca imaginarías. El milagro no empieza con abundancia, empieza con generosidad, con disposición de dar lo poco que tienes, con confianza de que Dios puede hacer más con tu poco de lo que tú podrías hacer con mucho. Piensa en Samuel. Era niño. Tenía 5 panes baratos y 2 pescados pequeños. Nada impresionante. Nada suficiente para la necesidad que veía. Pero dio. Y su ofrenda alimentó a miles. No porque él era poderoso, sino porque dio lo que tenía y permitió que el poder de Dios trabajara a través de su generosidad. Y el mismo principio aplica hoy. Tu tiempo, aunque sea poco, puede cambiar vida de alguien. Tu dinero, aunque no sea mucho, puede suplir necesidad que importa tu talento, aunque no sea el mejor del mundo. Puede bendecir a quien lo necesita. Tu energía, aunque limitada, puede hacer diferencia donde te encuentras. No necesitas esperar a tener más. No necesitas esperar a estar en mejor posición. No necesitas esperar a sentirte seguro de que es suficiente. Solo necesitas dar lo que tienes. Ahora, con confianza de que Dios puede multiplicarlo. Y tal vez no veas la multiplicación inmediatamente. Tal vez no seas testigo del milagro completo. Tal vez nunca sepas completamente el impacto de tu generosidad. Pero eso no significa que no está pasando. Samuel pudo ver porque estaba ahí. Pero muchas veces damos y no vemos cómo Dios multiplica. Pero la multiplicación sigue sucediendo. En formas que no vemos, en vidas que no conocemos, en lugares que nunca visitaremos. Tu generosidad desata lo sobrenatural. Crea espacio para que Dios sobre. Permite que milagros sucedan. No porque tu ofrenda es suficiente por sí sola, sino porque Dios toma lo que das y hace con ello algo imposible. Así que pregúntate, ¿qué estoy guardando que debería estar dando? ¿Qué estoy reteniendo porque pienso que no es suficiente? ¿Qué oportunidad de ser parte de un milagro estoy perdiendo porque estoy esperando tener más? Y luego, toma decisión. Decisión que tomó Samuel. Decisión de dar, de ofrecer lo poco que tienes, de confiar que en las manos correctas, tu poco es más que suficiente. Gracias por permitir que esta historia te acompañe, que la luz te encuentre, siempre. Soy Lía, y estas fueron palabras para tu alma. No necesitas tener mucho para hacer diferencia. Solo necesitas estar dispuesto a dar lo que tienes. Tu poco más la bendición de Dios iguala más que suficiente. Los milagros esperan generosidad. Esperan que alguien dé el primer paso, que alguien ofrezca lo poco que tiene, que alguien confíe que Dios puede multiplicar lo que parece insuficiente. Ese alguien puede ser tú, hoy, con lo que tienes, aunque parezca poco.
Aunque parezca insuficiente, aunque parezca que no haría diferencia, Dale, ofrece, confía y observa cómo Dios multiplica, cómo tu pequeña ofrenda se convierte en milagro, cómo tu generosidad desata lo sobrenatural, cómo lo que pensabas que no era suficiente resulta ser exactamente lo que alguien necesitaba. No guardes lo poco que tienes, compártelo, porque en el reino de Dios, lo poco dado siempre es más poderoso que lo mucho guardado da, y sé parte del milagro.